Se enfrentaron en la ONU, Estados Unidos contra el gobierno cubano. Primero se discutió si se llevaba a cabo o no un debate sobre el embargo estadounidense en la isla. Estados Unidos puso en claro su posición de por qué un debate no es necesario y que además tiene un costo de $28,000 por hora. El debate se intensificó y la delegación cubana interrumpió varias veces a la parte estadounidense diciendo que no era un campamento de boinas verdes. El comunismo volvió a instalarse en el centro del debate político de Estados Unidos. En apenas una semana, el presidente Donald Trump pronunció 2 discursos en los que calificó a esa ideología como la mayor amenaza que enfrenta el país desde su fundación hace 2 siglos y medio. Las declaraciones no pasaron desapercibidas. Llegaron en medio de las celebraciones por el aniversario de la independencia estadounidense, de un escenario político cada vez más polarizado y de un creciente enfrentamiento estratégico con China. ¿Pero qué llevó al presidente a utilizar un tono tan contundente? ¿Qué mensaje intenta transmitir la Casa Blanca y por qué el comunismo volvió a ocupar un lugar central en la política estadounidense? Hoy en Desde el Capitolio repasamos los hechos y el contexto para entender una discusión que trasciende la política interna y vuelve a proyectarse sobre el escenario internacional. Mi nombre es Julián Bertone y hoy estoy cubriendo Apache Valencia. Empecemos. Las advertencias del presidente Donald Trump comenzaron el 26 de junio, durante la conferencia de la Coalición por la Fe y la Libertad, celebrada en Washington. Ante dirigentes políticos, líderes religiosos y representantes de organizaciones de fe, Trump dedicó buena parte de su discurso a advertir sobre lo que considera un resurgimiento de las ideas comunistas tanto en el mundo como dentro de Estados Unidos. Durante esa intervención afirmó que, a su juicio, el comunismo representa la amenaza más grave para el país desde su fundación. Una definición que marcó uno de los mensajes políticos más contundentes de su segundo mandato. El presidente sostuvo que esa ideología busca eliminar la libertad religiosa y aseguró que allí donde los regímenes comunistas llegaron al poder, las iglesias fueron perseguidas, las creencias reprimidas y las libertades individuales restringidas. En ese contexto volvió a relacionar el comunismo con algunos de los principales adversarios estratégicos de Washington, mencionando experiencias históricas como la ex Unión Soviética y señalando también a China, Cuba y Corea del Norte como ejemplos de gobiernos comunistas que, según afirmó, mantienen severas restricciones sobre las libertades religiosas. Pero el discurso no quedó limitado a la política internacional. Trump también trasladó ese debate al escenario doméstico. Durante la conferencia hizo referencia a los recientes resultados de las elecciones primarias celebradas el 23 de junio en Nueva York, donde algunos candidatos identificados con el socialismo democrático obtuvieron importantes victorias electorales. Sin mencionarlos en detalle, el presidente sostuvo que esos dirigentes representan mucho más que una corriente progresista. Según dijo, se trata directamente de comunistas que buscan transformar el modelo tradicional estadounidense. Para Trump, esas victorias electorales reflejan una creciente aceptación de ideas que considera incompatibles con los principios fundacionales del país. El mensaje no fue improvisado. Desde su primer mandato, Trump viene utilizando al socialismo y al comunismo como uno de los ejes centrales de su discurso político. Ya en 2019, durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, advirtió que el socialismo y el comunismo provocaron la muerte de millones de personas durante el siglo XX y criticó duramente a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Sin embargo, esta vez el tono fue aún más categórico. Y una semana después, este 13 de julio, en vísperas de las celebraciones por la independencia estadounidense, el presidente volvió sobre el mismo tema y, lejos de moderar sus palabras, las profundizó. Durante este nuevo discurso afirmó que Estados Unidos enfrenta el surgimiento del comunismo una vez más, incluso dentro de sus propias fronteras. Según Trump, ya no se trata simplemente de diferencias políticas sobre impuestos, regulaciones o políticas públicas. Aseguró que el comunismo constituye una amenaza directa para la libertad estadounidense y lo definió como una ideología incompatible con los valores históricos del país.
El presidente también dirigió sus críticas hacia determinados sectores académicos y educativos. Cuestionó a quienes, según sus palabras, enseñan que Estados Unidos fue construido sobre tierras robadas o que los padres fundadores fueron únicamente opresores. Para Trump, esa interpretación de la historia responde a una visión inspirada en el marxismo y representa un intento por desacreditar el legado nacional frente a las nuevas generaciones. En ese mismo discurso sostuvo que el comunismo provocó millones de muertes a lo largo de la historia y lo describió como el opuesto absoluto de los principios consagrados por la Declaración de Independencia: la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y mientras la Casa Blanca endurece su discurso sobre el comunismo, en el Congreso estadounidense avanza otra discusión vinculada con China, pero en este caso el eje no pasa por un debate ideológico, sino por denuncias de violaciones a los derechos humanos atribuidas al régimen comunista chino. Hoy, 6 de julio, los legisladores Todd Young, senador republicano por Indiana, y Pat Ryan, representante demócrata por Nueva York, aprovecharon las conmemoraciones por el aniversario de Estados Unidos para reiterar públicamente su respaldo a los practicantes de Falun Gong y reclamar nuevas medidas contra la persecución religiosa en China. Ambos realizaron declaraciones donde vincularon directamente los principios fundacionales de Estados Unidos con la defensa de la libertad de conciencia y de religión. Todd Young afirmó que la nación fue creada sobre la convicción de que toda persona posee una dignidad inherente y el derecho de vivir de acuerdo con sus creencias. Pat Ryan, por su parte, recordó su experiencia como veterano del ejército estadounidense y sostuvo que una de las libertades que juró defender fue precisamente la posibilidad de practicar una religión sin temor a sufrir persecución. Pero para comprender por qué estas declaraciones tienen importancia política es necesario retroceder algunos años atrás. Falun Gong, también conocido como Falun Dafa, es una disciplina espiritual nacida en China a comienzos de la década de 1990 que combina ejercicios de meditación con enseñanzas basadas en los principios de verdad, compasión y tolerancia. Su rápida expansión dentro de China convirtió el movimiento en una de las organizaciones civiles más numerosas dentro del país. Según estimaciones oficiales de China de aquella época, hacia finales de la década de los 90 ya existían entre 70 y 100 millones de practicantes en el país. Sin embargo, esa popularidad también despertó preocupación dentro del Partido Comunista Chino, hasta que en julio de 1999 el entonces líder Jiang Zemin ordenó una campaña nacional para eliminar a la disciplina. Desde entonces, organizaciones de derechos humanos, investigadores independientes y gobiernos occidentales denuncian detenciones arbitrarias, encarcelamientos, trabajos forzados y torturas contra miles de practicantes. Entre las acusaciones más graves dentro de esta persecución figura una que desde hace años genera una intensa controversia internacional, y es la presunta sustracción forzada de órganos a practicantes presos de Falun Dafa. El régimen chino rechaza sistemáticamente estas acusaciones y sostiene que su sistema de trasplantes funciona bajo normas legales. Sin embargo, distintos organismos, investigadores y tribunales independientes llegaron a conclusiones diferentes. Uno de los antecedentes más citados es el llamado Tribunal de China, un panel independiente con sede en Londres presidido por el jurista Geoffrey Nice. Tras una investigación de aproximadamente 18 meses, este tribunal concluyó en junio de 2019 que la sustracción forzada de órganos se realizó durante años a una escala significativa y que los practicantes de Falun Gong eran probablemente la principal fuente de órganos para este sistema. Ese informe continúa siendo citado por numerosos legisladores estadounidenses como fundamento para impulsar nuevas medidas. Y precisamente aquí aparece la discusión actual en el Congreso. En los últimos meses se presentaron varios proyectos destinados a sancionar a quienes participan o facilitan este tipo de prácticas. Uno de ellos es la Ley de Protección a Falun Gong, aprobada por unanimidad en la Cámara de Representantes en mayo de 2025. Sin embargo, desde entonces se permanece pendiente de tratamiento en el Senado. Y existe además un proyecto equivalente impulsado por el senador Ted Cruz que también continúa detenido en comisión. Pero el avance más reciente ocurrió el 17 de junio de este año. Ese día el Comité de Relaciones Exteriores del Senado aprobó por unanimidad enviar
al Pleno el proyecto S-4009 denominado Ley de Protección a Falun Gong y a las víctimas de sustracción forzada de órganos. A diferencia de las iniciativas anteriores, este proyecto amplía su alcance. No se limita únicamente a los practicantes de Falun Gong, sino que contempla también sanciones para los responsables de la sustracción forzada de órganos contra cualquier grupo perseguido en China. Entre las medidas propuestas figuran la congelación de activos, la prohibición de realizar transacciones financieras en territorio estadounidense, restricciones migratorias y la revocación de visas para quienes sean considerados responsables de facilitar estas prácticas. Además, exige que el Departamento de Estado presente informes periódicos sobre el funcionamiento del sistema de trasplantes de órganos en China. El proyecto todavía debe ser debatido por el Pleno del Senado, por lo que aún no se convirtió en ley. Sin embargo, su aprobación unánime en comisión muestra que existe un amplio consenso político alrededor del tema, y ese sea quizás uno de los aspectos más relevantes. Las denuncias relacionadas con los derechos humanos en China continúan siendo uno de los pocos asuntos que conservan un respaldo bipartidista. De hecho, tanto Todd Young como Pat Ryan pertenecen a partidos diferentes y coinciden en reclamar una respuesta más firme frente a estas denuncias. Dos historias diferentes desarrolladas en escenarios distintos, pero que reflejan una misma realidad política. Por un lado, Trump vuelve a colocar al comunismo en el centro del debate nacional, presentándolo como un desafío ideológico para el futuro de Estados Unidos. Y por otro, el Congreso mantiene la presión sobre el régimen chino a través de iniciativas destinadas a responder a denuncias de graves violaciones a los derechos humanos que ocurren dentro del país. En ambos casos aparece un elemento común. La relación de Washington con el Partido Comunista Chino continúa ocupando un lugar cada vez más importante dentro de la agenda política estadounidense. Queda por ver hasta qué punto este discurso seguirá ganando espacio en los próximos meses y si las iniciativas que hoy avanzan en el Congreso terminan convirtiéndose en nuevas herramientas de presión sobre Beijing. Antes de hablar del embargo, Estados Unidos decidió cambiar por completo el eje del debate. En lugar de concentrarse en las sanciones económicas contra Cuba, llevó la discusión hacia otro terreno. La situación de los derechos humanos, la crisis interna que vive la isla y la liberación de los presos políticos. Y ese cambio convirtió una sesión habitual de la Asamblea General de la ONU en un intercambio mucho más incómodo para el régimen cubano. Porque mientras La Habana insistía en que el embargo estadounidense explica las dificultades que enfrenta el país, Washington respondió que el verdadero problema no está fuera de Cuba, sino dentro de ella. Ese fue el mensaje que presentó el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz. Esto fue durante el debate sobre la resolución relacionada con el embargo. Su intervención buscó romper con la narrativa que tradicionalmente domina esta discusión y colocar en el centro una pregunta diferente. ¿Quién mantiene realmente aislado al pueblo cubano? Según el representante estadounidense, el principal embargo que sufren los cubanos no proviene de Washington, sino del propio régimen castrista. Thank you. Mr. President, there's a lot of talk today of an embargo. And indeed there is one. It's staring us all in the face. It's the embargo the Cuban regime mercilessly imposes on its own people decade after decade after decade. Con esa frase, Estados Unidos dejó claro que no pensaba centrar su participación en una discusión sobre las sanciones económicas. Su estrategia consistió en desplazar la conversación hacia la represión política, la censura y el encarcelamiento de quienes, según Washington, ejercieron derechos fundamentales como la libertad de expresión y la protesta pacífica. Y el momento elegido tampoco fue casual. Mientras la Asamblea General debatía nuevamente el embargo, Cuba atravesaba otro episodio de crisis eléctrica que dejó gran parte del país sin servicio. Waltz utilizó esa situación para reforzar su argumento. Recordó que los apagones no representan un hecho extraordinario, sino una realidad que millones de cubanos enfrentan desde hace años.
Durante su intervención afirmó lo siguiente. Veamos. As we meet again, yet again, today, sadly, Cuba is plunged back into darkness. Another blackout is sweeping the island. Blackouts have been affecting the island for many, many years. Colleagues, this is sadly nothing new. Pero el embajador fue más allá del problema energético. Explicó que detrás de cada apagón existe una cadena de consecuencias que afecta directamente la vida cotidiana de la población. Señaló que miles de familias vuelven a preguntarse si perderán los alimentos que lograron conseguir, si los hospitales podrán seguir funcionando y si tendrán suficiente batería en sus teléfonos para comunicarse con sus seres queridos. Con ese argumento, Estados Unidos buscó demostrar que la crisis humanitaria que vive Cuba no puede explicarse únicamente por las sanciones económicas. Según Washington, las decisiones adoptadas durante más de 6 décadas por el régimen cubano desempeñaron un papel central en el deterioro de las condiciones de vida de la población. Ese fue precisamente uno de los puntos más fuertes de su intervención. And I ask you, I go back to the fundamental question. If there's no food and fuel for hospitals, how is there fuel for the Castro private family jet? How does President Diaz-Canel afford, you can look it up online, his Hermes tie? How does he afford his Rolex watch and the Mont Blanc pen that he writes with? How does the Castro family afford their 17 homes, their private island, their splashy trips to Madrid and Moscow and the Costa del Sol? I'm sorry. Waltz sostuvo que el aislamiento del pueblo cubano no comenzó con el embargo estadounidense. Afirmó que durante décadas el propio gobierno cubano aisló a sus ciudadanos mediante la represión, la censura y la persecución de cualquier forma de disidencia. Y para respaldar el señalamiento, llevó nuevamente el centro del debate al tema de los presos políticos. El embajador recordó que tras las históricas manifestaciones registradas en la isla años atrás, cientos de personas terminaron en prisión. Estados Unidos argumentó que muchos de esos ciudadanos no participaron en actos violentos. Simplemente salieron a las calles para expresar su inconformidad con los apagones, la escasez de alimentos, la falta de medicamentos y el deterioro de las condiciones de vida. Washington sostiene que esas personas ejercieron derechos básicos reconocidos internacionalmente. Por esa razón, Waltz exigió nuevamente la liberación de los presos políticos cubanos. Durante su discurso también puso nombre a varios de esos casos. Mencionó al artista Luis Manuel Otero Alcántara, al músico Maikel Castillo Pérez, conocido como Maikel Osorbo, a Fernando Almenares Rivera, a Duanis León Taboada y a los hermanos Jorge Martín Perdomo y Nadir Martín Perdomo. Según el diplomático estadounidense, todos ellos permanecen encarcelados por razones políticas. Veamos. You should hear their names. You should see their faces. Luis Manuel Otero Alcántara. You know what his crime was? He's in maximum security prison. His crime, and this is according to the regime, is, quote, artistic expression. His crime is being an artist, Mr. President. Fernando Almenares Rivera. His crime, he's a musician and he writes songs the regime doesn't like, calling for freedom. Además, afirmó que el régimen convirtió la creación artística, la música, la literatura y la poesía en supuestas amenazas contra el Estado, cuando esas expresiones cuestionan al poder. See their faces as you make your speeches today. Remember them, because they're in prison for daring for freedom. Colleagues, they're not armed, they're not violent. They carry flowers and write poems and write music. And for that, the regime beats them, detains them, and tries to break them.
Ese señalamiento permitió a Estados Unidos ampliar aún más el alcance de su discurso, ya que no se trató únicamente de hablar de opositores políticos. También incluyó artistas, escritores, músicos y activistas que, según Washington, utilizaron la cultura como una forma de expresar inconformidad con la falta de libertades en Cuba. Este enfoque también modificó el tono habitual del debate anual sobre Cuba en las Naciones Unidas. Tradicionalmente, la discusión se concentra en la permanencia del embargo y en las resoluciones que solicitan su levantamiento. Sin embargo, esta vez Estados Unidos respondió desplazando la atención hacia la situación interna en la isla. En otras palabras, Washington buscó cambiar la pregunta principal. En lugar de debatir exclusivamente si deben mantenerse o eliminarse las sanciones económicas, propuso que la comunidad internacional examine también la falta de libertades civiles, la situación de los presos políticos y la respuesta del gobierno cubano frente a quienes expresan opiniones distintas. Veamos. The world should not help the Cuban regime hide its incompetence and its malice and its corruption and its greed. We should help the Cuban people break free, realize the freedoms that the Cuban people have dreamt of for so long. I stand with the Cuban people. President Trump stands with the Cuban people. Secretary Marco Rubio, a proud Cuban American, stands with the Cuban people. We call on the regime to release these political prisoners, to allow real economic freedom and give the Cuban people the very rights that this body claims to defend. Stand with the Cuban people. Do not stand with the regime that has broken that country. You cannot do both. Now is a time for choosing. I thank you, Mr. President. Y con ese planteamiento, Estados Unidos volvió a llevar el tema de Cuba al centro del debate internacional, no solo como una discusión sobre embargo y sanciones, sino también como un debate sobre libertades, derechos humanos y el futuro político de la isla. Finalmente, la Asamblea General de la ONU votó a favor de debatir las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Cuba, con 136 votos a favor, 9 en contra y 30 abstenciones. Ahora los invito a escuchar a mi colega Elina Villafañe, quien tiene información importante para usted. ¿Usted vio el vídeo completo de lo que dijo Marco Rubio sobre una nueva Cuba? Esto podría significar el comienzo del fin del régimen cubano. Y le pregunto esto porque no vaya a ser que usted se esté informando desde vídeos editados convenientemente, como ya ocurrió un pasado 6 de enero. Y eso no es todo. Cuando usted busca informarse, se topa con exageraciones, con sesgo, con desinformación. Porque hoy informarse no es simplemente leer titulares, es saber quién está detrás de la noticia, es poder mirar lo que pasa en Estados Unidos, en América Latina y en el mundo sin que nadie le diga qué tiene que pensar. Porque usted trabaja, paga sus impuestos, cuida a su familia, se preocupa por el futuro de sus hijos y merece entender lo que está ocurriendo desde un periodismo serio que investigue por usted, que le explique lo que muchos pasan por alto y que respete su inteligencia, mostrándole la escena completa. Y eso es The Epoch Times en español. Sea parte de nuestra misión apoyando con una donación de valor que usted considere, porque con cada aporte usted le da voz a la verdad. Haga su donación tocando el enlace que le comparto ahí abajo o escaneando este código QR y sea parte del periodismo libre. Antes de despedirme, los invito a visitar los enlaces que están en la descripción para que se mantengan informados a través de nuestro medio escrito, The Epoch Times en español. Allí podrá tener el seguimiento de las noticias que hoy le hemos presentado, informes especiales y una sección de salud que estoy muy segura que va a ser de su interés. Soy Celeste Armenta y gracias por acompañarme esta noche en Desde el Capitolio. Buenas noches.